Gloria a Dios por este día, familia. Muchas bendiciones. Qué alegría poder seguir en esta jornada. Qué alegría poder contar con tu presencia y contar, por supuesto, con la presencia de nuestro Padre Celestial. Hoy estamos listos. Estamos una vez más eh, juntos para continuar en esta jornada de lectura bíblica. Le damos gracias a Dios por estos tiempos. Gracias por su bondad, por su misericordia. Gracias porque Él tiene definitivamente el control de nuestras vidas y porque está siendo de mucha bendición, mucha bendición estos tiempos. Ha sido algo tremendamente maravilloso, por lo cual honramos al Señor, glorificamos su nombre y nos preparamos para seguir creciendo. Estamos, recuerden, la lectura bíblica del libro de Hechos de los Apóstoles. Ya estamos en el capítulo número 5. Y les recuerdo un poco de qué se trata este libro. Este libro, ¿sabes? Fue escrito por el apóstol Lucas y nos ubica, nos establece en los primeros tiempos de la iglesia de Cristo, la iglesia establecida por nuestro Señor Jesucristo. Así que es muy importante, muy importante que nosotros podamos entrar en la lectura de este libro que que habla de los principios de lo que somos hoy tú y yo, y somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y vamos a ver cómo fue todo al comienzo. Una iglesia que, recuerden, estaban en total expectativa del regreso de su Señor. Jesús le dijo, regreso pronto, ascendió, regreso pronto. Todo estaba muy fresquecito, todo estaba muy reciente y la iglesia tuvo que enfrentarse a la realidad, por decirlo de alguna manera, de la sociedad de ese tiempo. Recuerde también que estuvimos viendo cómo primero fue la ascensión de Cristo, luego el Pentecostés, capítulo 2. En el capítulo 3 vimos cómo ya los apóstoles empoderados, llenos del Espíritu Santo, estaban haciendo señales, milagros, prodigios en donde vivían, en su sociedad, donde caminaban. Se encontraron a este paralítico de la Puerta La Hermosa. Y ahí vemos cómo se creó una revolución, por decirlo de alguna manera, donde ellos manifestaron el poder de Dios y donde fueron acusados abiertamente. Ya en el capítulo 4 vimos cómo el concilio de ese tiempo se levantó para amenazar, se levantó para querer impedirles que predicaran de Cristo. De hecho, le amenazaron abiertamente y Pedro y Juan tuvieron que manifestar y tuvieron que abiertamente hacerle frente a estos personajes que querían que se frenara la obra del Señor. Luego nos dice las características de la iglesia en ese momento y dice que tenían todo en común. Dice que cada uno, nadie tenía necesidad de nada, sino que tenían todo en común y vendían todas las cosas y los ponían a los pies de los apóstoles. Y termina diciendo de que alguien había vendido una propiedad y la trae a los pies de los apóstoles. Y así cierra el capítulo 4 y nos da pie para este capítulo número 5, donde vamos a ver una historia bastante conocida y una historia que para muchos es un poco contradictoria, un poco eh, extraña, ¿entiendes? Porque vamos a ver aquí la manifestación de algo totalmente nuevo para ese tiempo. Comienza diciendo el libro, capítulo 5 del libro de Hechos de los Apóstoles, de esta manera. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo parte del precio, o sea, se tomó parte del dinero. Sabiéndolo también su mujer, luego llevó solo el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras al producto de la venta de la heredad? El apóstol le dijo, Pedro, ¿por qué hiciste esto? Fíjense el nivel de poder de Dios y de respaldo. Este hombre creyó que iba a engañar a los apóstoles y resulta que el Espíritu Santo ya le había dicho a Pedro, oye, este hombre está metiendo la mano
en el dinero, un dinero que voluntariamente en ningún lugar de la Biblia dice que había una obligación de hacerlo, sino que todas las personas entraron como en esta organización, en esta ley de tener las cosas en común, pero en ocasiones somos así. En vez de mantenernos en esa santidad, en esa pureza, en esa transparencia, preferimos quizás crear como esta especie de atmósfera, esta especie de problema donde queremos ser más inteligentes que Dios, queremos ser más inteligentes que los hombres y las mujeres de Dios y queremos engañar porque es parte de nuestra naturaleza. Este hombre y esta mujer vendieron su casa, vendieron una propiedad y en vez de ir con la totalidad del dinero, nos metieron las manos. Dijimos, aquí nosotros somos los pillos, aquí nadie se va a dar cuenta, nosotros podemos manejarlos. Dice, mire lo que le dijo Pedro en el versículo 3, Ananías, ¿por qué llenó tu corazón? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? ¿Por qué permitiste que Satanás te llenara? ¿Ok? Y quiero leerles este comentario. Dice, cuando Dios está obrando con poder, Satanás está cerca para hacer falsificaciones, corromper y contender. Pero donde hay un verdadero poder espiritual, el engaño y la hipocresía quedarán rápidamente expuestos. Ananías y Zafira se sintieron aparentemente movidos por la generosidad de Bernabé y de otros, y quizás querían recibir la alabanza de los hombres por un acto similar de bondad. De modo que Ananías, de acuerdo con su mujer, vendió una heredad y dio una parte del precio a los apóstoles. El pecado de ellos consistió en que profesar darlo todo cuando solo dieron algo. Nadie les había pedido que vendieran su propiedad vendida, no estaban obligados a darlo todo, solo pretendieron una dedicación total, mientras que en realidad retuvieron algo. Pedro acusó a Ananías de mentir al Espíritu Santo, no solo los hombres, y al mentir al Espíritu Santo, mintió por ello mismo a Dios, por cuanto el Espíritu Santo es Dios. Y vamos a hacer una pausa para poder reflexionar en esto. Fíjese lo que está diciendo aquí el texto. Ellos no estaban obligados a darlo todo, pero profesaron que sí lo hacían. Ellos decían, sí, 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 Dios es el centro de mi vida, Dios es mi roca, Dios es mi fortaleza, aleluya, lo que usted quiera. Pero su corazón y sus verdaderas intenciones y sus verdaderas acciones dicen lo contrario. Ojo, esto es muy importante, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Si usted dice darlo todo para el Señor, délo todo. Entréguese todo, délo todo para Dios. Porque cuando hacemos esto, decimos una cosa y hacemos otra, no nos estamos engañando a nosotros, no nos engañan a nosotros como seres humanos. Engañamos al Espíritu Santo. Y tenga presente este ejemplo. Mire para acá. Voy. Versículo 4. Reteniéndola, este es Pedro preguntándole a Ananías, reteniéndola no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. Fíjese, él está diciendo, si tú te quedabas con la propiedad, bendiciones, y vendiéndola no seguía estando en tu poder. ¿Para qué hacemos ese paripé? Y ahora, aquí quiero enlazar cómo terminamos el capítulo 4, que terminamos con la historia, con el versículo diciendo, y Bernabé trajo lo vendido a los pies de los apóstoles. Quizás esta gente dijeron, sí, yo también puedo traer cosas a los pies de los apóstoles. Yo también puedo hacerlo. En vez de hacer las cosas con una buena intención, quizás su intención era contender con estos hermanos que ya lo habían hecho. Y asimismo en ocasiones puede suceder hoy. Hay gente que no están haciendo las cosas por amor a Dios, no están haciendo las cosas para Dios. Lo están haciendo solo para mantener una imagen, solo para contender con otros. Y eso es un conflicto que trae muerte. Por eso necesitamos velar nuestras intenciones. Y todo esto se aplica. El tema del dinero es un tema muy picudo, muy peludo, por decirlo de alguna manera. Y mucha gente se ha ido a la iglesia solo por el tema del dinero. Hay quien se ha ido de la iglesia por el tema del dinero. No entienden, no lo entienden, no lo aceptan, no lo comparten. Y permiten que Satanás les infle y los ponga en un nivel en una situación donde no terminan de recibir la liberación, no terminan
de entender lo que Dios hace. No terminan, sino que se mantienen enlazados en circunstancias y en vez de mantener una actitud sana, caen en estas cosas de mentirle al Espíritu Santo. Amén. No podemos continuar con esa actitud de pillería. Necesitamos tener un corazón limpio delante de Dios y necesitamos poder manifestar esa pureza delante de los hombres y mujeres de Dios también. Le sigue diciendo Pedro, no le has mentido a los hombres, sino a Dios. La gente puede intentar engañarnos todo el tiempo. De hecho, mucha gente intenta engañarnos y otros equivocadamente piensan que lo hacen, pero no nos mienten a nosotros, le mienten a Dios. Al oír a Ananías, escucha esto, estas palabras, cayó y murió. ¡Pum! En ese momento, cuando Pedro le dijo, no le has mentido a los hombres, sino a Dios, dice que el hombre cayó y murió. Y sobrevino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Aquello fue algo público, imagínense. Un hombre, el apóstol habla y este hombre cae muerto. Creo que es algo bien impresionante de ver, de ser testigo de eso. Creo que sería tremendamente impresionante. Entonces se levantaron los jóvenes, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer sin saber lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Pedro, por supuesto, le dijo el número que le había dicho Ananías primero, solo para confirmar que su mujer era parte del pecado, que su mujer era parte de lo que estaba pasando. Fíjese, ellos dos estaban de acuerdo para hacer lo malo y mire las consecuencias. Ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti también. Y al instante, wow, cayó a los pies de él y expiró, cayó muerta también. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y sobrevino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Versículo 12. Por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Pausa. ¿Qué trae intentar engañar al Espíritu de Dios? Trae muerte. Algunos morirán de esta manera, pero otros ya están muertos en sus delitos y pecados. Ya están muertos espiritualmente, de la misma manera que murió Adán y Eva en el Edén, que no murieron físicamente en ese momento, pero sí murió su parte espiritual, sí murió esa conexión con Dios, murió por querer practicar esa pillería, por querer ser más inteligentes que Dios. ¿Ok? Cuando usted hace las cosas de esta manera y usted quiere engañar a Dios, eso va a traer muerte. Quizás tú dices, no, pero estoy vivito y coleando. Estás vivito y coleando en tu cuerpo, pero tu espíritu hace tiempo que ya esa muerte te había alcanzado. Entonces, qué importante es que nosotros evitemos, que nosotros estemos alineados con lo que Dios dice y que no caigamos en este espíritu de engaño. No, yo hago todo para Dios, pero no es tan así. O yo vivo para Dios, pero es tan asado. Eso trae muerte espiritual, trae muerte a los principios de Dios en nuestra vida. Fíjese, sigue diciendo, versículo 13, y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los alababa grandemente, reconocían a Dios en ellos. Los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres y mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y camillas, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. La sombra de Pedro. Aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus impuros, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, escuche, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los seduceos se llenaron de celo. Los sacerdotes de ese tiempo, según el versículo 17, estaban rodeados de una secta. Los sacerdotes, los que decían conocer la ley de Moisés, los que decían ser hijos de Abraham, los que decían conocer a Dios, saber quién era el Dios que venía, dice que estaban rodeados de una secta, la secta de los seduceos. Imagínense.
Déjeme y le doy un dato. El sumo sacerdote Caifás y sus amigos seduceos estaban furiosos de que estos fanáticos discípulos de Jesús ejerciesen tanta influencia sobre el pueblo. Se resentían de toda amenaza contra su papel exclusivo como líderes religiosos y especialmente menospreciaban toda predicación tocante a la resurrección del cuerpo que ellos naturalmente negaban de manera rotunda. Y quiero también hacerte un comentario respecto a donde dice que todos eran sanados, dice que grandes señales se hacían por manos de los apóstoles, y tenemos que entender, familia, que esta es la verdadera naturaleza de la iglesia. La verdadera naturaleza de la iglesia es una iglesia de poder, de autoridad, de sanidad. Pastor, pero ¿qué pasa que no está sucediendo? ¿Qué pasa que no lo veo? Bueno, lo que tiene que suceder es que tiene que haber ese hambre en el pueblo. Tiene que haber esa intención en que haya sanidades, milagros, prodigios. Pasa o no, es obra del Espíritu Santo, es obra del Señor. Nosotros como su pueblo lo que tenemos que hacer es crear la atmósfera propicia. Nosotros lo que tenemos es que hacer, tener fe, buscarlo, clamarlo y esperar que se manifieste, porque el Señor es fiel. Y el Señor conoce los tiempos y sabe cuándo es el momento para sanar, sabe cuál es el momento para manifestarse. Hay testimonios, hay varios testimonios ya de cómo el Señor está sanando. Hay varios testimonios de cómo la iglesia ora y el Señor sana. Así que es muy importante que estemos a la expectativa de lo que Dios puede hacer. Dios puede hacer milagros, Dios quiere hacer milagros y estamos en los tiempos de la manifestación poderosa de todas estas señales. Amén. Entonces, cuando llegaron los guardias, fíjense, esta gente endemoniada, porque no puedo decir otro término, molestos contra lo que estaba sucediendo, dice, se levantó y los que estaban con él la secta de los seduceos y se llenaron de celos. Hay gente que prefieren ver morir a su hermano antes que entender que el Señor los está usando. Así de simple. Pero un ángel del Señor, escuche, se levantaron y echaron mano a los apóstoles, los metieron presos a todos. Pero un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Él los libró, fíjese, el ángel los libró de estar en prisiones por predicar el evangelio y automáticamente le dijo, no, pero ahora no se escondan, ahora vayan y públicamente párense y díganle al pueblo estas palabras. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el pueblo, y enseñaban. Entre tanto, vinieron al sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que los trajeran. Pero cuando llegaron los guardias no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Pero cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Se puede asumir fácilmente que ellos hicieron lo mismo. Se movían con el mismo poder que se movió Jesús cuando resucitó, que dice que estaban toda la casa cerrada y ellos orando y Jesús se presentó en el medio de ellos. Se puede creer fácilmente que ellos cruzaron las paredes de manera sobrenatural, porque esa es una de las características de la iglesia de Cristo, que hay poder, que hay un poder sobrenatural, que es el Espíritu Santo. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. No tenían ni idea de qué iba a pasar. Pero viniendo uno, les dio la noticia. Los hombres que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Los hombres que habían sido librados no se estaban escondiendo. Me asombra muchísimo y me da me llena de ánimo saber que esta gente fueron librados, estos apóstoles, y no fueron a esconderse, al contrario. Lo que hicieron fue presentarse abiertamente, presentarse de frente y decir, hey, aquí estamos, y aquí estamos de pie, y aquí estamos enseñando lo que nos fue indicado.
Qué poderoso, qué osadía. Recuerden que en el capítulo anterior, en medio de la persecución, cuando se levantaron estos, cuando se levantó todo este asunto, cuando se levantó todo este asunto con los fariseos, dice que la oración fue: Señor, concédenos que ahora con toda osadía prediquemos tu palabra. Ellos no dijeron, ay Señor, no. Dijeron, danos ahora osadía para predicar tu palabra. Y miren lo que significa tener osadía. Entonces el jefe de la guardia con los guardias, fíjese, fue el jefe de la guardia con los guardias y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, nos mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre, ni siquiera se atrevían a decir el nombre de Jesús. Pero ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Fíjense, los mismos que decían, crucifiquen, no queremos a Barrabás, queremos que crucifiques a este hombre. Ahora se están haciendo los mosquitos muertos diciendo, pero ustedes están diciendo que nosotros somos responsables por su sangre, que nosotros, sí, fueron ellos, así abiertamente. Respondiéndole Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matáis, a quien ustedes le mataron colgándole en el madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Fíjese, nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. No te asombres de la gente que quieran matarte espiritualmente hablando y físicamente. No te asombres, porque tú representas un reino mayor, un reino confrontativo, un reino que siempre va a estar enfrentando, que siempre va a estar exponiendo las obras de las tinieblas. Amén. Seguimos. Versículo 34. Ya estamos prácticamente casi a mediados final del capítulo de hoy. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a los hombres, a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él murió, y todos los que le obedecieron fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, escuche, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Gamaliel se levantó y le dijo, hey, hold your horses, esperen, frénense. Se han levantado un montón de revoltosos. Recuerden que a Jesús lo querían tildar de revoltoso, como uno que se levantó a traer división y contienda. Así querían titular a Jesús, como que era uno más, uno ahí que estaba formando un problema, un revoltoso, un conflictivo. Y aquí Gamaliel se levanta y le dice, hey, ya se levantó Teudas. Ustedes dicen, también decían de Teudas que era esto. Bueno, ¿qué pasó con Teudas? Teudas se murió. ¿Y qué pasó con el movimiento que abrió Teudas? Oye, que se dispersaron. Después, ¿quién se levantó? O sea, volvió a levantarse otra vez. Se levantó Judas el Galileo. Y llevó en pos de sí a mucho pueblo. ¿Qué pasó con Judas el Galileo? Dice, nada, también murió y todos los que le obedecían fueron dispersados. Pero ahora él está marcando una pauta. Esta gente, cuidado con esta gente. Número uno, porque su líder ya está muerto. Supuestamente su líder está muerto y ustedes dicen que no ha resucitado. Miren cuántas cosas pudo haberle dicho Gamaliel ahí.
Sin embargo, su líder supuestamente no ha resucitado y se han levantado estos hombres juntos, que miren el movimiento y miren el poder que les rodea. Si ustedes dicen que esto no es de Dios, oye, esto se va a desvanecer, pero no sea que se hayan ustedes luchando contra Dios. Nuestra función, y creo que nuestra vida tiene que estar alineada y tiene que estar dirigida a buscar la presencia de Dios y buscar que sea Dios quien abre las puertas para nosotros, porque todo lo que es de Dios va a permanecer. ¿Ok? Dice, si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Si el Señor te llamó a ejercer tu ministerio, oye, nadie te podrá destruir. Si el Señor te llamó a ejercer un llamado, oye, nadie te podrá destruir. Ni hombres, ni leyes, ni religión, ni gobiernos, ni mentiras, nada podrá destruirte. Si es Dios quien te llamó, no hay quien te pueda detener. Así de simple. Estuvieron de acuerdo con él. Entonces llamaron a los apóstoles y después de azotarlos, les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Ellos insistían en que no usaran el nombre de Jesús, en que no hablaran en el nombre de Jesús. Ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas, incesantemente enseñaban y predicaban a Cristo. Una vez más, ellos no se detuvieron por las amenazas del concilio, no se detuvieron por los azotes que recibieron. Al contrario, dice, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y evidentemente estamos hablando del nombre de Jesús. Qué importante es que nosotros como su pueblo entendamos que es una bendición poder quizás padecer alguna afrenta por causa de su nombre, que nos acuse, que nos digan, oye, siempre y cuando sea por exaltar el nombre de Cristo, qué bendecidos somos. Amén. Y hasta aquí llega el capítulo 5 del libro Hechos de los Apóstoles. Recuerdan que estamos en esta jornada de lectura buscando estar cada vez más cerca de nuestro Padre Celestial y conocer sus misterios y crecer como iglesia.